Pagué el alquiler de mi hermana, saldé su deuda y le dejé usar mi coche. Pero cuando lo estrelló, llamó a la policía para acusarme. Incluso mis padres respaldaron sus mentiras, así que presenté cargos y los eliminé a todos de mi vida. Tengo 32 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta limpiando los desastres de mi hermana menor, Jessica, reparando sus errores, cubriendo sus facturas e interviniendo cada vez que se las arreglaba para arruinar algo, y siempre lo hacía. Jessica tenía 26 años, pero actuaba como si tuviera 16. Nunca había mantenido un trabajo estable, nunca ahorró un centavo y nunca aprendió a asumir la responsabilidad de nada. De alguna manera, eso se había convertido en mi problema. Nuestros padres, David y Linda Carter, habían decidido hace mucho tiempo que Jessica era demasiado frágil para el mundo real. Mamá siempre decía que era un espíritu libre que necesitaba tiempo para resolver sus cosas. Papá simplemente se negaba a tratar con ella en absoluto. Así que, cuando abandonó la universidad y volvió a casa, lo convirtieron en mi responsabilidad. Michael, eres el mayor. Siempre has sido el responsable. Jessica solo necesita un poco de ayuda, eso es todo. Ya madurará pronto. Esa pequeña ayuda se convirtió en años de sangría financiera. Pagué su alquiler cuando no podía llegar a fin de mes. Cubrí la deuda de su tarjeta de crédito cuando la llevó al límite en ropa y viajes de fin de semana. Pagué el seguro de su coche porque se le olvidó. Y cada vez me decía a mí mismo, es mi hermana. Ya se organizará con el tiempo. Nunca lo hizo. Y esta vez, había ido demasiado lejos. Todo comenzó con un mensaje de texto, corto, casual, como si no hubiera hecho nada malo. Jessica, oye, tomé tu coche para el viaje de fin de semana. No lo estabas usando de todos modos, ¿verdad? Me quedé mirando el teléfono. Las palabras no terminaban de procesarse. Mi coche, por el que trabajé horas extras, por el que hacía pagos mensuales. La llamé de inmediato, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué quieres decir con que tomaste mi coche? Pregunté, con la voz tensa. Jessica suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Relájate, Mike. Es solo por el fin de semana. Vamos a la cabaña, ¿recuerdas? Nunca dije que pudieras tomar mi coche. Ni siquiera estabas en casa. ¿Cuál es el problema? Apreté la mandíbula. El problema es que no es tuyo. Pero antes de que pudiera discutir, ya había colgado. En ese momento, debería haber ido directamente con mis padres, pero sabía lo que dirían. Michael, es solo un coche. Es tu hermana. ¿Por qué siempre eres tan egoísta? No es como si lo hubiera robado. Lo está tomando prestado. Lo dejé pasar. No debería haberlo hecho. La siguiente llamada llegó a las 2 de la madrugada, despertándome de un sueño profundo. Era Jessica, sollozando. Mike, yo. Tuve un accidente. Me senté tan rápido que la cabeza me dio vueltas. ¿Estás bien? Yo. Creo que sí, pero el coche. Inhaló bruscamente. Es siniestro total. Apenas escuché el resto de lo que dijo. Todo se volvió borroso. Mi coche, mi responsabilidad. Siguió hablando, con la voz temblorosa. Mike, necesito que vengas aquí. La policía, están siendo muy injustos. Solo diles que todo está bien, ¿vale? Quería que la cubriera de nuevo. Respiré lentamente, apretando los dedos alrededor de mi teléfono. No, dije. No lo haré. Silencio, y luego, un bufido de enojo. ¿Hablas en serio, Michael? Soy tu hermana. Lo sé, dije, con la voz firme. Y ese es el problema. Jessica se quedó en silencio por un segundo, probablemente en shock porque realmente me había negado. Luego, tal como esperaba, comenzaron los gritos. ¿Me estás tomando el pelo, Michael? ¿Chilló? ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana lidie con esto sola después de todo? Todo. Oh, sabía exactamente a qué se refería con eso. ¿Todo significaba los años de sacarla de apuros?
¿Todo significaba pagar sus deudas? ¿Todo significaba limpiar los restos de cada mala decisión que había tomado? Y, sin embargo, de alguna manera, yo era el malo. Respiré hondo, agarrando el teléfono. Robaste mi coche, Jess. Lo estrellaste, y ahora, en lugar de asumirlo, quieres que yo cargue con la culpa. ¿Siquiera te escuchas a ti misma? Soltó una risa amarga. Oh, vamos, Michael. Es solo dinero. Tú puedes permitírtelo. La que está herida soy yo. Oh, ahí estaba. La típica jugada de Jessica, tergiversar la historia, hacerse la víctima. Ya podía escuchar lo que les diría a nuestros padres. A Michael no le importa su propia hermana. Tuve un accidente y simplemente me abandonó. Y conociéndolos, le creerían. Ya no me importaba. Llama a mamá y a papá, dije. Quizás ellos finalmente asuman alguna responsabilidad por ti. He terminado. Y luego colgué. La traición familiar. A la mañana siguiente, me desperté con exactamente lo que esperaba. Mis padres inundando mi teléfono. Mamá, Michael, ¿qué te pasa? Tu hermana podría haber muerto. Papá, criamos a alguien mejor que esto. Tienes que dar un paso al frente y ayudar a tu familia. Mamá, la factura del hospital es enorme, Michael. Es tu hermana. Me quedé mirando los mensajes, sintiendo algo que no había sentido antes. No era culpa, ni frustración, solo agotamiento. Ignoré los mensajes. Ignoré las llamadas. Lo ignoré todo hasta que mi padre apareció en mi apartamento. Abrí la puerta y allí estaba él, de brazos cruzados, con el rostro tenso de ira. Vístete, ordenó. Vamos al hospital ahora. Casi me reí. No, no vamos. Los ojos de papá se entrecerraron. Michael, estás actuando como un mocoso egoísta. Tu hermana te necesita. Me crucé de brazos. ¿Quieres decir que necesita mi dinero? Ni siquiera se inmutó. Es familia, Michael. No le das la espalda a la familia. Solté un suspiro lento. Es curioso cómo eso solo se aplica cuando soy yo el que da y Jessica la que recibe. La mandíbula de papá se tensó. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No, papá. Tú hiciste esto más difícil de lo necesario cuando decidiste que la vida de Jessica era mi responsabilidad en lugar de la tuya. Es tu hija. ¿Por qué no pagas tú sus facturas médicas? No tenemos esa cantidad de dinero, espetó. Ah, ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba aquí, teniendo esta conversación. Incliné la cabeza. Pero yo sí, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Siempre se trata de dinero con ustedes. El rostro de papá se puso rojo. Michael, esta es tu última oportunidad. O ayudas o estás fuera de esta familia. Me reí, una risa real y genuina. ¿Fuera de esta familia? Repetí. Papá, nunca estuve dentro. Solo era el cajero automático de emergencia al que todos manipulaban con culpa para mantener la casa en funcionamiento. Di un paso atrás y agarré la puerta. Buena suerte con Jessica, dije, mirándolo directamente a los ojos. Porque yo he terminado. Y con eso, le cerré la puerta en la cara. 2 días de silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Debería haberme sentido aliviado. Finalmente era libre. No más transferencias de último minuto a la cuenta de Jessica. No más viajes de culpa de mamá. No más Michael, sé un buen hermano. Pero algo no se sentía bien. Jessica no era del tipo que se rinde en silencio. Y luego, al tercer día, mi mundo explotó. La policía llamó a mi puerta. Eran las 7 de la mañana cuando escuché los golpes en mi puerta principal. No toques suaves, golpes. La abrí de un tirón, todavía aturdido, solo para encontrar a 2 oficiales uniformados en mi umbral. ¿Michael Carter? Preguntó uno de ellos. Se me encogió el estómago. Sí.
El oficial más alto sacó una libreta. Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia por robo de vehículo. Se me heló la sangre. ¿Robo de qué? El rostro del oficial permaneció impasible. Su hermana, Jessica Carter, afirma que usted le robó el coche, lo estrelló y la abandonó en la escena. Por un segundo, de hecho me reí. ¿Disculpe? Mi coche, el que yo pagué. El que ella tomó sin preguntar. El oficial no reaccionó. ¿Tiene pruebas de propiedad? Lo miré fijamente. Por supuesto que tenía pruebas. El coche estaba a mi nombre, pero no fue eso lo que me sacudió. Fue la pura audacia del asunto. Jessica le había dado la vuelta a toda la historia, y mis padres la habían respaldado. También mencionó que usted la amenazó, continuó el oficial, mirando sus notas. Que después del accidente, se negó a ayudarla, la dejó tirada y le dijo que se arrepentiría. Apreté los puños. Eso es una completa mentira. El oficial miró a su compañero. Entonces no le importará venir a la comisaría para aclarar las cosas. Apenas podía respirar. Jessica no solo había intentado hacerme sentir culpable esta vez. Había intentado destruirme. El interrogatorio en la comisaría. Me llevaron a una habitación pequeña y fría. Las luces fluorescentes zumbaban. La silla de metal era incómoda. Y podía sentir mi corazón martilleando en mi pecho. Un oficial diferente se sentó frente a mí, con un archivo en sus manos. Michael, empecemos desde el principio, dijo. Cuénteme qué pasó esa noche. Les conté todo. El coche robado, el accidente, la llamada a las 2 de la madrugada, la forma en que Jessica había exigido que la cubriera, la forma en que mis padres se habían puesto de su lado. El oficial asintió lentamente, tomando notas. ¿Tiene alguna evidencia de esto? Mis dedos se crisparon. Sí. Saqué mi teléfono, busqué en mis mensajes hasta que encontré el texto original de Jessica, en el que admitía haber tomado mi coche. Deslicé el teléfono sobre la mesa. Léalo. El oficial lo tomó. Mientras sus ojos recorrían la pantalla, sus cejas se arquearon. Vi el momento en que se dio cuenta de que ella estaba mintiendo. Vaya, murmuró. Eso es interesante. Salió de la habitación por un momento, y cuando regresó, tenía una copia de la declaración de Jessica. Casi me reí. Estaba tan llena de mentiras que era patético. Afirmaba que yo había tomado el coche mientras ella dormía, que había estado bebiendo y lo había estrellado, que la había abandonado al costado de la carretera y la había dejado para que se las arreglara con la policía. Y al final, vi la peor parte. Testigos, David y Linda Carter, padres, confirmando la historia de Jessica. Mis propios padres habían firmado una declaración en mi contra. Quemar todos los puentes. Me recliné en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi voz era mortalmente tranquila. Oficial, me gustaría presentar mi propia denuncia. El oficial arqueó una ceja. ¿Contra su hermana? Sí. Respiré hondo y dije las palabras que lo cambiarían todo. Jessica Carter robó mi vehículo. Nunca le di permiso. Quiero presentar cargos. El oficial vaciló. ¿Estás seguro de esto? Nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Quiero presentar cargos por robo de vehículo mayor, Grand Theft Auto. Y así, sin más, las tornas cambiaron. Las consecuencias. Para cuando llegué a casa, el daño ya había comenzado. Mi teléfono ardía con llamadas de mis padres. Mamá, Michael, ¿qué has hecho? Papá, abandona esto ahora. Estás arruinando la vida de Jessica. Mamá, es tu hermana. La familia perdona. Y luego, finalmente, un último mensaje de la propia Jessica. Jessica, estás muerto para mí. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Luego sonreí. Por primera vez en mi vida, finalmente me sentía libre. Esperaba el caos, pero no tan rápido. Para cuando la policía terminó de revisar mi denuncia de robo de vehículo, Jessica ya se había descontrolado.
no solo se enfrentaba a un simple tirón de orejas. Estaba enfrentando cargos por un delito grave. El robo de vehículo mayor no era una broma, y tampoco lo era presentar una denuncia policial falsa. Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando perdió lo único que más le importaba, su trabajo. La caída de Jessica comienza. Fue a la mañana siguiente cuando recibí la llamada, no de Jessica, no de mis padres, sino de su empleador. Señor Carter, le habla Dana Fields de Hamilton and Company. Parpadeé. Jessica trabajaba para Hamilton and Company. ¿Por qué me llamaban a mí? Sí, respondí con cautela. Dana se aclaró la garganta. Llamamos en relación con una investigación en curso sobre una empleada, Jessica Carter. Su nombre apareció en un informe policial y esperábamos verificar algunos detalles. Mi corazón dio un vuelco. Mantuve mi voz firme. ¿Qué detalles? Su hermana lo mencionó como testigo de referencia para una revisión interna que estamos llevando a cabo. Solo queríamos confirmar si ella estaba involucrada en algún asunto legal que pudiera afectar nuestro caso. Casi me reí. ¿Asuntos legales? ¿Se refiere a robar mi coche y presentar una denuncia falsa para que me arrestaran? Dana se quedó en silencio, y luego, tras una pausa. Entiendo. Eso es todo lo que necesitábamos. Gracias, señor Carter. Clic. Jessica tardó menos de 3 horas en empezar a llamarme. El colapso. Primera llamada, 10:37 de la mañana. La ignoré. Segunda llamada, 10:42 de la mañana, ignorada de nuevo. Tercera llamada, 10:45 de la mañana. El nombre de Jessica brilló en mi pantalla, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Dudé por un momento y luego lo reproduje. Michael, te juro por Dios que arruinaste mi vida. ¿Qué te pasa? Me despidieron. ¿Me oyes? Me despidieron. Espero que estés feliz. Eres un completo desastre. Lo borré antes de que pudiera terminar. Cuarta llamada, 11:02 de la mañana, respondí. ¿Jessica? Su voz era temblorosa, pero no porque estuviera arrepentida, sino porque estaba furiosa. Tienes que arreglar esto. Me reí. ¿Arreglar qué? ¿Te refieres al desastre que tú creaste? Yo no creé ningún desastre. ¿Chilló? Perdí mi trabajo, Michael. Ni siquiera he terminado de pagar mi apartamento. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Respiré hondo. No es mi problema. Se quedó en silencio por un segundo. Luego, la desesperación se apoderó de ella. Michael, sabes que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Presentaste una denuncia policial falsa en mi contra. Pero estaba asustada. ¿Y mamá y papá? No los metas en esto, mi voz era fría. Tomaste esta decisión. Pensaste que simplemente me rendiría como siempre. Pensaste que limpiaría tu desastre. Pero adivina qué, Yes. Ya no soy tu red de seguridad. Silencio. Luego su voz cambió. La falsa dulzura. La misma voz que usaba cuando intentaba manipular a la gente. Mike, por favor. Necesito tu ayuda. Yo. No tengo a dónde más ir. Ah, ahí estaba. Quería dinero. A Jessica no le importaba el daño que había causado. No estaba arrepentida. Estaba asustada. Asustada porque, por primera vez, no estaba corriendo a salvarla. Dejé que el silencio se alargara. Luego, lentamente, dije. Bienvenida a la realidad, Yes. Y colgué. La súplica final de mis padres. Sabía que mis padres no dejarían esto así. Esa noche, escuché un coche detenerse en mi entrada. Suspiré. Allá vamos. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Mamá y papá estaban allí, de brazos cruzados, con expresiones grabadas en piedra. Ni siquiera los invité a pasar. ¿Qué quieren? Pregunté. La voz de mamá era cortante. Tienes que arreglar esto, Michael. Me crucé de brazos.
¿Arreglar qué? Papá frunció el ceño. ¿Tu hermana? Lo perdió todo por tu culpa. Me reí a carcajadas. ¿Por mi culpa o porque le mintió a la policía? Los ojos de mamá se entrecerraron. Estaba desesperada, Michael. No sabía qué más hacer. Podría haber asumido la responsabilidad por una vez en su vida. Oh, y tú eres tan perfecto, espetó mamá. Nunca has cometido errores. No unos que llevaran a gente inocente a la cárcel, repliqué. Los labios de mamá se apretaron. Michael, es tu hermana. Si no la acoges, se quedará en la calle. Y ahí estaba. Querían que dejara que Jessica se mudara conmigo. Los miré a ambos a los ojos. No. Mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Michael, no me escuchaste cuando dije que había terminado. Se pusieron de su lado. Me llamaron egoísta. Respaldaron sus mentiras. ¿Y ahora quieren que le abra mi casa? La voz de papá era grave. Somos familia, Michael. La familia perdona. Exhalé lentamente. Luego dije las palabras que sellaron mi destino. No esta vez. Luego les cerré la puerta en la cara. Oí a mamá jadear. Oí a papá murmurar algo entre dientes, pero no me importó. Cerré la puerta con llave y me alejé. El fondo de Jessica. 3 días después, recibí el mensaje final. Jessica, me voy de la ciudad. Realmente lo arruinaste todo. Lo sabes. Conseguiste lo que querías. Espero que puedas vivir contigo mismo. Me senté allí, mirando el mensaje. ¿Me sentía culpable? No, porque por primera vez en mi vida, me había elegido a mí mismo. El adiós final. Jessica se había ido. El chat grupal de la familia se había silenciado. No había llamadas de mis padres. No más viajes de culpa. No más mensajes exigiendo dinero. Nada. Por primera vez en años, estaba verdaderamente solo. Y, sin embargo, me sentía vacío. Debería haberme sentido aliviado. Después de todo, había ganado. Jessica estaba fuera de mi vida. El ciclo tóxico se había roto. Entonces, ¿por qué sentía que estaba de pie entre las ruinas de una guerra? Quizás porque, en el fondo, siempre había creído que algún día ella cambiaría. Quizás porque, a pesar de todo, todavía había una pequeña parte de mí que quería ser su hermano. Todavía estaba pensando en ello cuando llamaron a la puerta, un golpe suave y vacilante. Fruncí el ceño, revisando mi teléfono. Sin llamadas perdidas, sin mensajes. Abrí la puerta y me quedé helado. Jessica estaba allí, pero no era la misma. Tenía el pelo revuelto. Su ropa estaba arrugada. La arrogancia habitual había desaparecido. En su lugar, había algo más. Desesperación. Parecía alguien que lo había perdido todo. Por primera vez en años, parecía genuinamente asustada. Jessica, dije, con la voz fría. Tragó saliva. Michael, no tengo a dónde más ir. La última conversación. Por un momento, solo la miré. Años de resentimiento, ira y agotamiento hervían bajo mi piel. Todas las noches que pasé trabajando horas extras para cubrir sus facturas. Todas las veces que me llamó egoísta mientras tomaba mi dinero. Todas las veces que mamá y papá dijeron, sé un buen hermano. Y ahora estaba aquí, suplicando. Michael, por favor, susurró. Apreté la mandíbula. Intentaste que me arrestaran, Jess. Ella se estremeció. Lo sé. Exhalé lentamente. ¿Y esperas que simplemente olvide eso? Jessica bajó la mirada. No espero nada. Solo. No me queda nada. La estudié. No mentía. Su trabajo perdido. Su apartamento desalojado. Sus amigos, en ninguna parte. Por primera vez, Jessica estaba verdaderamente sola. Soltó un suspiro tembloroso. No necesito dinero.
No necesito un lugar donde quedarme. Solo... vaciló, con la voz quebrada. Solo necesito a mi hermano de vuelta. Y ahí estaba. No una exigencia, no una manipulación, solo la cruda verdad. Por primera vez desde que todo esto comenzó, se parecía de nuevo a mi hermana pequeña. Y eso me asustó más que nada, porque en el fondo, sabía que este era el momento en que tenía que elegir. La decisión. Respiré lentamente. Toda mi vida, había sido la red de seguridad, el que limpiaba el desastre. Y sabía que si la dejaba entrar de nuevo, aunque solo fuera esta vez, nada cambiaría jamás. Jessica necesitaba caer. Necesitaba tocar fondo, porque mientras tuviera a alguien que la atrapara, nunca aprendería. Debió de ver la decisión en mi rostro, porque sus ojos se llenaron de pánico. Michael, no hagas esto, suplicó. Te juro que cambiaré. Te lo demostraré. Solo dame una oportunidad. Exhalé bruscamente. Te di 100 oportunidades. Su rostro se contrajo. Soy tu hermano. Se supone que debes ayudarme. Ahí estaba. Esa misma actitud de derecho, esa misma expectativa de que siempre estaría allí. Apreté los puños. ¿Y qué hay de ti, Jess? ¿Qué has hecho tú por mí? Ella parpadeó. ¿Qué? Lo digo en serio. ¿Qué has hecho tú por mí? Me acerqué. Tomaste mi coche. Lo destrozaste. Intentaste que me arrestaran. Les mentiste a nuestros padres. Y ahora, cuando no tienes a dónde ir, apareces y esperas que te perdone. Sus labios temblaron. Michael, ¿solo? Pensé que éramos familia. La miré fijamente durante un largo momento, y luego, en voz baja, dije. Una familia no hace lo que tú me hiciste a mí. Inhaló bruscamente, como si la acabara de abofetear. Negué con la cabeza. Espero que resuelvas tus cosas, Jess. De verdad lo espero, pero ya no puedo estar en tu vida. Su respiración se entrecortó. Michael, por favor. Adiós, Jess. Y por última vez, cerré la puerta. Epílogo. Un nuevo comienzo. 2 meses después, me mudé a una nueva ciudad. Un nuevo trabajo, una nueva vida. Sin llamadas de mis padres, sin mensajes de Jessica. ¿Y saben qué? No los extrañaba, porque por primera vez, estaba viviendo para mí. Algunas noches, todavía pensaba en ella, me preguntaba si estaría bien. Pero luego recordaba todos los años que pasé sacrificándome por alguien que nunca lo apreció, y me recordaba a mí mismo que esta era la única forma en que ella aprendería. Ya no estaba enojado. No estaba amargado. Simplemente era libre. Y nunca miré atrás. Actualización final. Corté lazos con mi hermana y mi familia tóxicas. Así es como terminó. Hola a todos, ha pasado un tiempo. Muchos de ustedes pidieron una actualización después de que corté lazos con mi hermana. Así que, aquí está. Versión corta, Jessica se ha ido. Mis padres no me hablan, y nunca me he sentido mejor. Pero vaya, las reacciones a mi historia han sido una locura. Algunos de ustedes apoyaron completamente mi decisión, mientras que otros piensan que soy un monstruo sin corazón. Así que, hablemos de ello. Para aquellos que me apoyaron, realmente aprecio todo el aliento. Muchos de ustedes compartieron sus propias historias sobre cortar lazos con familiares tóxicos, y realmente me ayudó a sentirme menos solo. Establecer límites nunca es fácil, especialmente cuando te crían para creer que familia significa sacrificio. Pero en algún momento, tienes que preguntarte, ¿sacrificio para quién y a qué costo? Jessica tuvo años para cambiar. Tuvo todas las oportunidades para asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero en lugar de eso, redobló la apuesta, mintió e intentó destruir mi vida. Elegirme a mí mismo no fue egoísta. Fue necesario. Y, sinceramente, la paz que siento ahora es algo que nunca pensé que tendría. Para aquellos que piensan que fui demasiado lejos, los entiendo. Sé que cortar lazos con la familia es algo muy serio, y no lo tomo a la ligera.
Algunos de ustedes piensan que debería haber perdonado a Jessica, ayudarla a recuperarse, o al menos intentar reparar las cosas con mis padres. Pero mi pregunta es, ¿por qué la carga siempre recae en mí? ¿Por qué debería ser yo quien arregle las cosas cuando no fui yo quien las rompió? ¿Por qué debería perdonar a alguien que no solo me robó, sino que intentó arruinar mi vida con una denuncia policial falsa? ¿Por qué debería seguir dando oportunidades cuando cada una de ellas me fue arrojada a la cara? En algún momento, suficiente es suficiente. Y yo llegué a ese punto. Como están las cosas ahora, Jessica está fuera de mi vida. Lo último que supe es que estuvo de casa en casa de amigos antes de desaparecer de las redes sociales. Mis padres todavía están enojados conmigo. No me han hablado desde que me negué a acogerla. Yo soy más feliz que nunca.